Capítulo 1. La noche de la huida desde el abismo. El aroma de la traición, como Rosamund Barry había llegado a comprender en su hora más sombría, siempre sabía a cenizas húmedas, un sudario frío y gris de polvo que se asentaba en silencio y sin tregua sobre los recuerdos más preciados y dorados de toda una vida. Dentro del gran y espectacularmente opulento salón de la residencia de la familia Barry en Mayfair, la cálida luz ámbar de las costosas velas de cera de abeja parpadeaba y danzaba contra las paredes cubiertas de rica seda damascena carmesí, proyectando sombras espectrales y ondulantes sobre el techo de yeso intrincadamente tallado. El ambiente en el interior estaba cargado con el refinado perfume floral de la lavanda francesa, mezclado a la perfección con el pesado y rico aroma de la caoba meticulosamente pulida. Una combinación olfativa característica que proclamaba la inmensa riqueza y la indiscutible prominencia social de la familia ante la alta sociedad londinense durante el apogeo de la temporada. Sin embargo, para Rosamund, esta grandeza sofocante se sentía como nada menos que un nudo corredizo, invisible y áspero de cáñamo que se apretaba inexorablemente alrededor de su garganta, robándole hasta el aliento más superficial y desesperado. Ella permanecía completamente sola en el centro de la estancia, con sus manos delgadas apretadas con fuerza bajo el tul desgastado de un vestido de noche que estaba fuera de moda desde hacía varias temporadas. A su alrededor, los rostros aristocráticos que alguna vez le habían sonreído con tanta calidez, alabando a su difunto padre, el botánico real, ahora solo ofrecían miradas frías y distantes, cargadas de resentimiento, acusaciones tácitas y un desdén absoluto. Lord Alistair, su padrastro, cuyo rostro demacrado y anguloso y sus ojos estrechos y brillantes tenían un parecido inquietante y escalofriante con el de una serpiente venenosa, dio un paso lento y deliberado sobre la valiosa alfombra de Aubusson. En su mano sostenía un pequeño frasco de vidrio color ámbar, dentro del cual un líquido púrpura oscuro descansaba tan silenciosamente como una maldición dormida. Su voz resonó por toda la habitación, aguda, seca y goteando malicia, cortando limpiamente los murmullos apagados de las damas de la alta sociedad allí reunidas. Damas y caballeros del consejo familiar, les ruego que observen esto. Es extracto puro de belladona. Un veneno letal descubierto oculto directamente bajo el colchón del dormitorio de Rosamund. Esta joven ha utilizado los conocimientos botánicos legados por su difunto padre para envenenar a su propia e infortunada madre. Todo en un intento desesperado y codicioso por tomar el control de la cadena de jardines de hierbas del sur. Sus acusaciones falsas y crueles cayeron sobre la sala como pesados y demoledores golpes de martillo, destruyendo lo poco de dignidad y honor que le quedaba. Susurros indignados comenzaron a extenderse por todo el salón como una peste rápida y mortal. El suave roce de las sedas y el chasquido de los abanicos de marfil proporcionaban un acompañamiento rítmico a la creciente marea de condena. Lady Westmoreland levantó su elaborado abanico de plumas bordado en encaje para cubrirse la boca, entrecerrando los ojos mientras se inclinaba para susurrarle a su vecina sobre la absoluta degradación moral de la hija de la familia Barry, negando con la cabeza en un gesto de fingida lástima. En las sombras tenues, iluminadas por las velas, las afiladas plumas de los cronistas de sociedad se movían a toda velocidad sobre el pergamino áspero, ansiosos por convertir su nombre en el hazmerreír público de toda la alta sociedad londinense en la escandalosa edición del Morning Post de la mañana siguiente. Rosamund podía escuchar palabras venenosas y crueles como asesina y un demonio disfrazado de ángel, siseadas suavemente por las mismas personas a las que una vez había llamado cariñosamente tías y tíos. No les importaba en absoluto la verdad sobre la muerte de su madre. Solo ansiaban un escándalo sensacionalista para discutir durante su té de la tarde y, lo que es más importante, deseaban verla completamente arruinada para que Lord Alistair
pudiera distribuir fácilmente la fortuna de la familia Barry entre sus leales seguidores, consolidando su propio control sobre la sociedad de Mayfair. Rosamund no lloró. Se negó rotundamente a dar a sus enemigos la satisfacción de presenciar cualquier señal de debilidad. No cayó de rodillas para suplicar clemencia por un crimen que jamás había concebido, mucho menos llevado a cabo en realidad. En cambio, se mantuvo erguida y recta, con sus hombros delgados cuadrados con el orgullo callado y desafiante inherente a su noble sangre Barry. Bajo el forro de la desgastada capa de lana que se apretaba contra sí misma, sus dedos rozaron un pequeño y frío objeto metálico, la llave del cofre que contenía la carta de la Rosa Sterling. Este era el verdadero legado que su padre le había dejado antes de su repentina y sospechosa muerte. Representaba una vasta cadena de jardines botánicos reales valorada en más de 150.000 libras, extendiéndose por todo el sur de Inglaterra. Ella era plenamente consciente de las oscuras ambiciones de Lord Alistair. Él había envenenado lenta y sistemáticamente a su madre, mezclando pequeñas dosis de arsénico en su té Earl Grey de cada mañana, solo para echarle la culpa a Rosamund en el momento en que la pobre mujer dio su último suspiro. Pretendía encerrarla en un lúgubre manicomio o forzarla a un acuerdo matrimonial con su cómplice para usurpar la carta de la Rosa Sterling, pues, según el decreto real, la carta solo podía ser validada legalmente si ella se casaba con un duque. El dolor agónico por la muerte de su madre y la horrible traición de su padrastro ardían como un fuego abrasador en el pecho de Rosamund. Recordó las brillantes mañanas que pasó caminando con su padre por los invernaderos de la finca, inhalando los aromas limpios, terrosos y aromáticos de las hierbas frescas mientras lo escuchaba explicar las propiedades únicas y complejas de cada flor. Su padre siempre le decía que las plantas nunca mentían y que solo los corazones de los hombres estaban llenos de trampas oscuras y traicioneras. Ahora, ese mismo conocimiento botánico noble estaba siendo retorcido por sus enemigos para convertirlo en un arma que destruyera su vida. Cuando Lord Alistair ordenó a 2 fornidos lacayos que se adelantaran y la atraparan, Rosamund actuó con una resolución extraordinaria y desesperada. Retrocediendo hacia la mesa del té, reunió todas sus fuerzas restantes y lanzó un pesado florero de cristal contra el frío suelo de mármol. El estruendo resultante, acompañado por el olor estancado y agrio del agua vieja, derramándose por toda la habitación, creó un caos inmediato entre las elegantes damas, quienes gritaron presas del terror. Aprovechando ese fugaz y caótico momento de confusión, Rosamund se dio la vuelta y corrió hacia la salida trasera de la residencia, lanzándose de cabeza hacia la lluvia torrencial y el viento aullante de una tormenta londinense. El agua helada empapó inmediatamente su cabello castaño, lavando el delicado maquillaje de una temporada carente de sentido y llena de vanidad, y picando su piel pálida como diminutas agujas. Huyó a través de las calles embarradas y oscuras de Mayfair, con el dobladillo de su vestido de noche arrastrándose por la suciedad de la ciudad mientras echaba miradas aterrorizadas hacia atrás, esperando casi ver a los secuaces de Lord Alistair emergiendo de la niebla. No tenía dinero ni protector, solo una voluntad feroz de sobrevivir y el invaluable conocimiento botánico en su cabeza. Usando las últimas monedas que tenía en su bolsillo, consiguió un asiento estrecho y gélido en un carruaje postal que se dirigía al norte, escapando de Londres y del chismorreo malicioso y cruel de la alta sociedad. El chirrido de las ruedas del carruaje sobre la grava mojada, combinado con el aguacero constante y rítmico contra el techo de madera, sonaba como una marcha fúnebre para su antigua vida como dama. Mirando por la ventana, vio cómo las luces de Londres se desvanecían en la oscuridad, prometiéndose a sí misma que regresaría algún día, no como una fugitiva, sino como una jueza para castigar a quienes habían arruinado a su familia, restaurar el nombre de los Barry y exponer ante el mundo los oscuros actos de Alistair.
Su destino, final después de varios días y noches agotadores y sin dormir de viaje, fue Yorkshire, una región salvaje y fría envuelta en una espesa niebla invernal. Aquí, colinas estériles cubiertas de brezo marchito se extendían sin fin bajo los cielos grises y helados del norte de Inglaterra. Yorkshire estaba completamente alejado de la vanidad, el ruido y el engaño de la capital, lo que lo convertía en el refugio perfecto para una mujer perseguida cuya reputación había sido arruinada por falsas acusaciones. Rosamund decidió cambiar su nombre a Rose, desechando su identidad aristocrática como hija de la familia Barry. Se dirigió a la desolada finca Winterbourne, donde un lúgubre castillo de piedra gris se alzaba solitario entre viejos pinos barridos por el viento. El castillo de Winterbourne vestía un sombrío sudario de niebla que se aferraba a sus muros de piedra como bandas blancas de luto, presentando una escena de trágica y misteriosa belleza. Solicitó el puesto de jardinera bajo la supervisión de la estricta ama de llaves, la señora Gable, quien buscaba manos adicionales para trabajar en los invernaderos de la finca. Sus nuevas obligaciones comenzaron en las amargas y gélidas mañanas, cuando la escarcha aún se aferraba en finos y afilados fragmentos de hielo a las hojas oscuras del brezo. A Rosamund le encomendaron cuidar los invernaderos detrás del castillo y destilar aceites de lavanda y romero para el uso de la finca. En el sótano tenue y silencioso del invernadero, trabajaba durante horas junto a un antiguo y reluciente alambique de cobre. El aroma del vapor caliente que subía de las hojas de romero trituradas, la tierra húmeda y la resina de pino afilada se mezclaba con el olor de la cera utilizada para pulir las herramientas, creando una fragancia peculiar y relajante. Este era el único mundo que le ofrecía una verdadera sensación de seguridad y libertad tranquila. Ajustaba con cuidado la válvula de cobre, escuchando el goteo constante y rítmico del líquido en el recipiente de vidrio. Cada gota condensada de aceite esencial era un testimonio de su silenciosa resistencia. Limpiaba las bandejas de semillas, removía la tierra y sembraba nuevas semillas con sus propias manos, encontrando consuelo al nutrir pequeñas señales de vida en las profundidades de un invierno duro e implacable. A medida que sus delicadas manos, antes acostumbradas únicamente a sostener finas plumas de caligrafía y a bordar seda, se volvían callosas, secas y agrietadas por la escarcha invernal y la tierra dura, Rosamund sintió que su alma, profundamente herida, encontraba un poco de paz. Ella misma encendió el horno bajo el alambique de cobre, ajustando cuidadosamente el calor para que el vapor pasara a través de las bobinas de cobre y se condensara en las gotas de aceite más puras y cristalinas. Aprendió a leer el crepitar del fuego, el hervor del agua y cómo cambiaba el aroma de la destilación con el paso del tiempo. Se dio cuenta de que, aunque había sido expulsada de la alta sociedad, podía encontrar su propio valor en estas tareas sencillas y honestas. Ya no era la débil y mimada Lady Rosamund Barry de Londres. Se estaba convirtiendo activamente en Rose, una mujer práctica, independiente y ferozmente orgullosa. Los otros sirvientes del castillo la observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Les parecía que la nueva criada era demasiado callada, que sus modales eran demasiado refinados, que su postura al caminar era demasiado erguida, y que poseía un conocimiento sobre las plantas que ni siquiera el jardinero jefe, Thornton, ni los jardineros más antiguos compartían. Ella sabía cómo usar la raíz de valeriana destilada para aliviar el insomnio crónico de los sirvientes mayores en el sótano, lleno de corrientes de aire, y cómo mezclar polvo de salvia con miel silvestre para calmar la tos seca del invierno de las jóvenes criadas de la cocina. Sin embargo, Rosamund mantenía las distancias, sin unirse nunca a los círculos de chismes alrededor del cálido hogar de la cocina. Sabía que un solo descuido en su refinado acento o en sus hábitos aristocráticos podría revelar su paradero a los espías de su padrastro.
Por la noche, al acostarse en su estrecho jergón de paja en el frío granero, se envolvía en el viejo abrigo de su padre, inhalando el tenue aroma a madera de cedro de la lana para encontrar fuerzas. Sabía que debía mantener la paciencia y reunir sus fuerzas. Tenía que esperar la oportunidad adecuada para buscar justicia para su madre y restaurar el honor del nombre Barry, incluso si su futuro ahora parecía tan sombrío como la niebla que envolvía el valle de Yorkshire afuera. Capítulo 2. Un encuentro en la ventisca. El invierno en Yorkshire no tenía piedad. Era una temporada que descendía sobre los páramos como una hoja de hielo implacable, lista para cortar el hilo de la vida de cualquier criatura salvaje que tuviera a su alcance. En una noche tempestuosa hacia finales de diciembre, una furiosa ventisca barrió el valle azotado por el viento, trayendo consigo ráfagas escalofriantes que aullaban desde el Ártico norte. La nieve caía en densas y sofocantes ráfagas, borrando por completo el límite entre la tierra oscura y el cielo plomizo, enterrando las vastas extensiones de brezo y los senderos de piedra bajo un manto blanco y frío de casi 1 metro de profundidad. Dentro del gran invernadero de la finca Winterbourne, Rosamund Barry estaba concentrada en mantener el fuego ardiendo en la estufa de carbón. Era crucial preservar el calor para las delicadas plántulas de jazmín y los raros bulbos de lirio que habían llegado recientemente del sur. Dentro del santuario de paredes de cristal, el aire estaba cálido, impregnado con el rico aroma terroso del compost húmedo, el toque penetrante de la resina de pino y la dulce fragancia que emanaba de las hojas verdes del jazmín bajo el tenue resplandor de una lámpara de aceite. Rozó suavemente con las yemas de los dedos el follaje, sintiendo la frágil vida que protegía de la tormenta aullante. Sabía que si el fuego se apagaba aunque fuera por 1 hora, todo su dedicado trabajo quedaría reducido a cenizas congeladas. De repente, elevándose por encima del viento que aullaba contra los cristales en arco gótico, un sonido inusual captó la atención de Rosamund. Era el sonido distintivo de pasos pesados y vacilantes crujiendo sobre la nieve profunda, seguido por el estruendo de un enrejado colapsando cerca del jardín de rosas silvestres justo afuera del invernadero. Se quedó paralizada, con el corazón golpeando contra sus costillas como el ritmo frenético de un tambor de guerra. Sin un momento de duda, tomó su linterna, desabrochó la pesada puerta de madera y salió a la gélida oscuridad. La tempestad la golpeó al instante, azotando su rostro con nieve helada y amenazando con extinguir la débil luz de la linterna. Protegiéndose los ojos de las ráfagas cegadoras, forzó la vista para localizar el origen del extraño disturbio. A través del resplandor vacilante e incierto de su linterna, Rosamund distinguió una figura alta desplomada en el suelo congelado, con la espalda apoyada contra las ramas espinosas y esqueléticas de un rosal silvestre. El hombre vestía un abrigo azul marino empapado, típico de un oficial naval, con sus botones de latón incrustados de escarcha que brillaban bajo la luz de la linterna. Su rostro estaba mortalmente pálido, y sus rasgos, aristocráticos y afilados, que parecían tallados en piedra, estaban ahora congelados y entumecidos por el frío punzante. Sus ojos estaban fuertemente cerrados, y su pecho subía y bajaba con jadeos superficiales y entrecortados mientras luchaba por respirar. Rosamund sintió una sacudida de reconocimiento. Era Julian Sterling, el ciego e imperioso duque de Winterbourne, un hombre de naturaleza solitaria y aterradora, de quien los sirvientes hablaban con susurros de temor cuando caía la noche. Tenía la costumbre de vagar solo por la finca durante la noche, sin importar el clima, pero esta noche el veneno en sus venas le había robado la fuerza para regresar al castillo por su cuenta. Apresurándose a colocar la linterna en un banco de nieve, Rosamund se arrodilló a su lado. Mientras se inclinaba para comprobar su respiración, su sentido del olfato, excepcionalmente agudo, se puso en alerta de inmediato. Bajo el olor a nieve helada y lana húmeda,
Detectó un aroma sumamente distintivo y peligroso que emanaba de su aliento cálido, aunque débil. Un olor metálico a óxido combinado con la fragancia tenue y amarga a almendras de acónito silvestre, un potente veneno que solía usarse para recubrir armas o perpetrar asesinatos. Esta toxina letal estaba contrayendo sus vasos sanguíneos y provocando que su ritmo cardíaco se disparara peligrosamente antes de fallar por completo. Luchando por levantarse, la mano grande de Julian arañó el aire vacío en busca de apoyo, atrapando accidentalmente la muñeca de Rosamund con una fuerza tan feroz que la hizo estremecerse y temblar de dolor. Su voz profunda y áspera lanzó una amenaza peligrosa, atrás. ¿Quién se atreve? Incluso en este estado cercano a la muerte, ciego e indefenso, los instintos combativos de un antiguo comandante naval surgieron en él, transformándolo en una bestia herida y peligrosa. Por favor, su gracia, mantenga la calma. Solo estoy aquí para ayudarle, dijo Rosamund, con voz suave pero firme, transmitiendo una extraña y tranquilizadora calma en medio de la furia salvaje de la ventisca. Sabía perfectamente que cualquier ataque de pánico en este momento crítico podría costarles la vida a ambos. Reuniendo todas sus fuerzas, intentó guiar el cuerpo alto y pesado del duque hacia el calor del invernadero. Tuvo que esforzarse para soportar gran parte de su peso, con sus botas hundiéndose profundamente en la nieve pesada, mientras su respiración salía en jadeos rápidos que se mezclaban con el viento aullador. Al fin, logró meterlo dentro y lo acomodó contra un largo banco de roble cerca de las brasas brillantes de la estufa de carbón. Sin perder ni un solo segundo en vacilaciones, Rosamund comenzó a administrarle tratamiento de emergencia usando sus amplios conocimientos de botánica. Sabía que si empleaban las prácticas médicas convencionales de los doctores de Londres, como purgas o sangrías, Julian moriría indudablemente esa noche por puro agotamiento y fallo cardíaco. Cruzando rápidamente hacia su mesa de destilación, recuperó un frasco de vidrio que contenía una mezcla concentrada de aceites de lavanda y raíz de valeriana que ella misma había destilado. Vertió unas gotas del extracto en un paño limpio y lo sostuvo bajo la nariz de Julian, animándolo a respirar profundamente. El aroma relajante de la lavanda actuó de inmediato sobre su sistema nervioso, dilatando sus vasos sanguíneos periféricos y aliviando la inmensa presión en su pecho, que se contraía violentamente. A continuación, buscó un frasco de extracto de belladona diluido en una proporción precisa y delicada, una sustancia que era altamente tóxica en la dosis incorrecta, pero que funcionaba como un antídoto milagroso cuando se administraba correctamente para revivir un corazón que fallaba. Mojando su dedo para tomar una cantidad mínima del líquido, lo aplicó suavemente en el cuello y las sienes del duque. El veneno que recorría sus venas estaba ralentizando su ritmo cardíaco hasta un nivel letal. Los compuestos activos de la belladona actuarían como un antagonista directo, estimulando su corazón para que volviera a latir con firmeza. Observaba su expresión de cerca mientras trabajaba, con su propio corazón latiendo con ansiedad. Sabía que una sola gota mal calculada podría convertirla de salvadora en asesina. Un gemido bajo escapó de la garganta de Julian y su pecho comenzó a subir y bajar con mayor regularidad, mientras su respiración se volvía gradualmente más profunda y fácil. La larga cicatriz que bajaba por su cuello se enrojeció antes de volver lentamente a su tono normal bajo los efectos desintoxicantes de sus remedios herbales. Sus ojos se abrieron lentamente, pero su mirada estaba completamente vacía. Una película gris, opaca y nublada cubría las pupilas del orgulloso excomandante naval. Había quedado temporalmente ciego por las despiadadas toxinas que habían destruido sus nervios ópticos en una batalla naval años atrás, y la fuerte ventisca había provocado una reacción del veneno latente. Aunque no podía ver el rostro de la joven mujer que se cernía sobre él, sus otros sentidos se agudizaron de manera extraordinaria a medida que las toxinas comenzaban a dispersarse.
Escuchó el suave susurro de su respiración, el roce de su sencilla falda de lana, y sobre todo, inhaló un aroma puro y fresco a jazmín, tan refrescante como la lluvia de primavera mezclada con la tierra húmeda del invernadero. Era una fragancia completamente distinta a los perfumes pesados y costosos que preferían las damas elegantes de la alta sociedad de Londres. Una vez más, la mano de Julian se extendió en la oscuridad, aferrándose a la mano de Rosamund, que se sentía áspera por el trabajo manual. «¿Quién eres?», exigió él. Su voz sonaba fría y escrutadora, aunque delataba una vulnerabilidad que no podía ocultar ante la oscuridad envolvente. «Este aroma que me has hecho». Rosamund soltó suavemente sus grandes dedos, uno por uno, modulando su voz con cuidado para despojarla de cualquier refinamiento aristocrático y así evitar levantar sospechas. «Solo soy una doncella de los jardines de esta propiedad, señor. Usted se había desplomado en el jardín de rosas silvestres. Solo le apliqué un poco de aceite de hierbas para ayudarle a respirar ante el frío. La tormenta afuera es feroz. Debería descansar aquí hasta que sus sirvientes lo busquen y lo encuentren». Julian guardó silencio, inclinando la cabeza ligeramente para captar las sutiles cadencias de su habla. Había una calidad refinada y distinguida en su tono que contradecía el habla rústica que ella adoptaba para ocultar su identidad. Además, el veneno en su cuerpo, que los mejores médicos reales de Londres no habían logrado curar, estaba cediendo ante las gotas de hierbas administradas por esta doncella. Podía sentir cómo su corazón se ralentizaba, latiendo con una fuerza constante que no había sentido en años. La oscuridad a su alrededor permanecía espesa y fría, pero en esa penumbra su aroma a jazmín servía como un faro único, manteniendo su conciencia lejos del abismo. Deseaba interrogarla más, pero un agotamiento profundo lo abrumó, arrastrándolo hacia un sueño profundo y sin sueños. Incluso dormido, sus dedos permanecieron fuertemente aferrados a un extremo del abrigo gastado de ella, como si temiera que se desvaneciera en la noche tormentosa. Rosamund observó el rostro de él mientras dormía. Su expresión feroz y amenazante se había disuelto, dejando solo una sensación de aislamiento y dolor profundos que despertó una emoción compleja e inexplicable en su pecho. Capítulo 3. El acuerdo matrimonial. A la mañana siguiente, el débil amanecer de Yorkshire se filtró a través de los imponentes ventanales del estudio en Winterbourne Manor, proyectando pálidos haces de luz por toda la estancia. Los rayos dorados iluminaban paredes cubiertas con pesados paneles de roble, sobre los cuales colgaban antiguos mapas militares que detallaban campos de batalla olvidados y sables navales oxidados de gloriosas batallas en el mar. La habitación estaba impregnada de un rico aroma a pergamino envejecido, cera para muebles y la corriente aguda y acre del humo de carbón que subía desde la chimenea de mármol negro. Julian Sterling permanecía en absoluta quietud detrás de su enorme escritorio de caoba. Sus ojos grises, nublados y sin vista, miraban fijamente al vacío frente a él. Bajo la luz de la mañana, la cicatriz irregular que cortaba su cuello parecía más oscura, un sombrío testimonio de batallas pasadas. Incluso con la visión robada por el veneno, la autoridad innata del duque de Winterbourne envolvía el estudio como un peso opresivo y silencioso, una presión que hacía que los demás dudaran incluso en respirar profundamente. De pie a su lado, Brooks, el anciano mayordomo, informó en un tono bajo y aprensivo que delataba su silenciosa ansiedad. Su gracia, la criada Rose, del invernadero, ha sido traída al estudio, tal como usted ordenó. Déjanos, Brooks, y asegúrate de que la puerta esté cerrada, ordenó Julian. Su voz, grave y resonante, destilaba una autoridad inquebrantable que no revelaba ni una pizca de emoción. Cuando la pesada puerta de roble se cerró con un seco chasquido, el estudio se sumió en un silencio absoluto. Julian inclinó la cabeza levemente, y su oído captó el suave roce de la tela. Aunque sus ojos eran inútiles, su sentido del olfato
altamente refinado, registró al instante el aroma delicado y puro del jazmín que entraba en la habitación. Era exactamente el mismo perfume fragante que había retenido su conciencia, que se escapaba de las garras de la muerte la noche anterior. Un bálsamo fresco que ofrecía un breve respiro del fuego abrasador del veneno de acónito. Rosamund estaba de pie ante su vasto escritorio. Llevaba un vestido sencillo de lana gris descolorida y mantenía la cabeza inclinada en la postura deferente habitual de una criada. Aunque sus ojos verde esmeralda observaban en silencio al imponente hombre frente a ella sin mostrar rastro alguno de miedo. Era plenamente consciente de la peligrosa situación en la que se encontraba. Si Julian llegara a descubrir que ella era, en realidad, Rosamund Barry, la fugitiva buscada en Londres bajo la acusación de haber envenenado a su propia madre, sería entregada a las autoridades sin demora, y su vida terminaría en una celda fría o en la horca. Se concentró en regular su respiración, manteniendo sus pasos ligeros y silenciosos, asegurándose de que ni un solo signo de nerviosismo escapara de su compostura. «No eres una criada común, Rose», dijo Julian, rompiendo el pesado silencio. Se levantó de su silla con una gracia lenta y deliberada, usando su bastón, rematado en plata y grabado con el escudo de los Sterling, para guiar sus pasos alrededor del enorme escritorio. Se detuvo a pocos pasos de ella, inhalando profundamente para confirmar el aroma que traía. «Tu forma de moverte carece del andar pesado y arrastrado de los sirvientes comunes. La habilidad con la que curaste mis heridas y preparaste la belladona anoche demuestra que fuiste educada por un verdadero científico». Y lo que es más importante, Julian se inclinó más cerca, con la cabeza rozando su oído mientras su voz caía en un susurro bajo y amenazante. «Mis informantes en Londres acaban de enviar noticias de que Lord Alistair está buscando implacablemente a la hijastra de su difunta esposa, una joven de extraordinaria genialidad botánica que huyó recientemente de la capital. Ha ofrecido una recompensa de 500 libras a cualquiera que la encuentre. ¿Por casualidad sabes dónde podría estar escondida, Rose?» Rosamund apretó los puños con fuerza dentro de los pliegues de su falda de lana basta para evitar cualquier temblor visible, obligando a su voz a mantenerse plana y humilde. «No sé de quién habla, su gracia. Soy simplemente una refugiada indigente que viajó a Yorkshire buscando un trabajo honesto para poder sobrevivir. Los remedios que administré anoche no fueron más que medicina folclórica sencilla que me enseñó mi difunto padre». «No juegues conmigo, Rosamund Barry», replicó Julian. El hecho de que pronunciara su verdadero nombre la hizo jadear y dar un paso atrás bruscamente. «No necesito la vista para percibir la verdad. Mis sentidos del olfato y el oído son mucho más agudos que los de cualquier otro hombre. Detecto el aroma poco común del jazmín del sur en tu piel, una flor cultivada exclusivamente en los jardines reales bajo la carta de la rosa Sterling. Y sé que tienes miedo, tu corazón acelerado te delata. Sin embargo, no tienes nada que temer. No tengo intención de entregarte a Lord Alistair por unas miserables 500 libras. Siento un profundo desprecio por los contrabandistas de su calaña y sé que él está detrás del complot traicionero para vender venenos de grado militar a enemigos extranjeros». Julian se dio la vuelta y caminó lentamente hacia los grandes ventanales para recibir la débil luz del sol de Yorkshire. «El veneno en mi sangre es obra de un traidor en Londres, administrado durante una batalla naval. Consume mi cuerpo día tras día y necesito a alguien con un dominio genuino de la botánica para crear una no a los inútiles médicos reas. Además, la corona sospecha de mi salud. Si el rey llegara a enterarse de que estoy ciego y muriendo, me despojarán de mi mando naval y congelarán las propiedades de Winterbourne bajo los estrictos términos de la vinculación sucesoria. Necesito una duquesa a mi lado para engañar a la alta sociedad durante la próxima temporada. Una esposa que me acompañe a eventos sociales,
usando sus perfumes y habilidades médicas para fabricar la ilusión de mi salud ante los diplomáticos extranjeros. Deben creer que sigo siendo fuerte, ganándome el tiempo que necesito para exponer al verdadero traidor. Se volvió para enfrentarla, sus ojos nublados, enfocándose sin error hacia el sonido de su respiración, como si pudiera leer los secretos de su alma. Por lo tanto, propongo una transacción mutuamente beneficiosa, un acuerdo matrimonial. Te casarás conmigo y te convertirás en la legítima duquesa de Winterbourne. Te ofreceré la protección absoluta del nombre Sterling, te asignaré una pensión personal de 50 libras al mes y te otorgaré un estatus social tan elevado que ni Lord Alistair ni los magistrados se atreverán a tocarte. A cambio, tu deber será crear un antídoto para mí, gestionar el invernadero de la propiedad para cultivar los productos botánicos necesarios para ocultar mi condición y mantener un secreto absoluto respecto a mi ceguera. Este matrimonio seguirá siendo solo de nombre, un escudo legal para protegernos a ambos. Tú tendrás tu seguridad y tu título, y yo tendré mi vida. Rosamund permaneció en silencio, con la mente acelerada mientras analizaba cuidadosamente la propuesta. La oferta de Julian era, de hecho, el refugio perfecto. Convertirse en la duquesa de Winterbourne no solo le otorgaría inmunidad legal absoluta contra la búsqueda despiadada de su padrastro, sino que, lo más importante, esta unión activaría las disposiciones de la Carta de la Rosa Sterling que le dejó su padre. Como noble del reino, poseería la riqueza y la influencia política necesarias para presentar las pruebas de los crímenes de Lord Alistair directamente ante el rey en Londres. Esta era su única oportunidad de obtener justicia para su difunta madre y restaurar el honor manchado del apellido Barry. «Acepto sus términos, su gracia», dijo Rosamund, su tono despojándose de su fachada rústica y volviendo a la voz clara, elegante y orgullosa de una dama bien nacida de la familia Barry. Sin embargo, debo insistir en una cláusula adicional en este acuerdo matrimonial. Debe concederme el control total y absoluto del invernadero sur, y nadie, ni su mayordomo, ni los sirvientes de la propiedad, ni siquiera usted mismo, interferirá en mis experimentos de destilación. Debo tener total libertad si he de descubrir su antídoto. Una leve y enigmática sonrisa rozó los labios de Julian, suavizando las líneas duras de su rostro anguloso con un toque de seca diversión. «El trato está hecho, mi señora. Brooks ya ha redactado el pergamino, solo necesita firmar». Se acercó al escritorio y colocó el dedo sobre la línea de firma del acuerdo matrimonial, que estaba sellado con la cera roja del escudo de la casa Winterbourne. Rosamund se acercó, tomó la pluma y escribió lentamente su nombre junto a la audaz firma de él. Sabía que, a partir de ese momento, su vida estaba irrevocablemente ligada al destino de este duque, frío y privado de visión, y que una nueva batalla por la supervivencia en los círculos de la alta sociedad había comenzado oficialmente. Capítulo 4. Un nuevo hogar, nuevas reglas y una cena fría. Su boda fue un asunto apresurado, sombrío y totalmente privado, celebrado en la pequeña y desgastada capilla de piedra gris situada en el borde desolado de la vasta finca de Winterbourne, bajo el único testimonio del vicario local y el anciano mayordomo, Brooks. No hubo rastro de la grandiosidad nupcial habitual, ni un magnífico vestido cubierto de costoso encaje de Bruselas, ni los aplausos celebratorios de la alta sociedad londinense tuspo. En cambio, la única música fue el aullido desolado del viento invernal mientras silbaba agudamente a través de las antiguas grietas de las paredes de piedra, acompañado por el aroma frío y pesado de las velas de cera de abeja. Cuando Julian tomó la mano helada y temblorosa de Rosamund para deslizar el pesado y ornamentado anillo familiar de oro en su dedo, ella sintió un calor inesperado que irradiaba de su mano grande y callosa, un contraste marcado y desconcertante con su comportamiento glacial e inflexible. No intercambiaron votos tiernos de afecto. Más bien, negociaron en silencio los términos sombríos de un acuerdo matrimonial
diseñado para la mera supervivencia. Así, Rosamund Barry cruzó oficialmente el umbral de la mansión Winterbourne como la nueva duquesa del linaje Sterling. Sin embargo, la bienvenida que la aguardaba en la gran mansión era escalofriantemente fría, cargada de una profunda sospecha y distancia por parte del personal de servicio, que permanecía de pie como estatuas heladas en el vestíbulo lleno de corrientes de aire. Mientras Rosamund atravesaba las enormes y antiguas puertas de roble del gran salón del castillo, sintió de inmediato el peso de miradas críticas, desprecio frío y susurros venenosos que circulaban entre los sirvientes alineados para recibirla. Ya habían oído rumores de que el duque se casaba con una jardinera de orígenes oscuros. Al frente del personal estaba la ama de llaves, la señora Gable, una mujer de mediana edad y rostro severo, vestida con un vestido negro que crujía, rígido por la disciplina de una vida gobernada por el hierro. La señora Gable miró el sencillo y gastado vestido de lana gris de Rosamund con una sonrisa fina y carente de humor, ofreciendo una inclinación renuente y condescendiente. «Bienvenida, su gracia. He preparado su dormitorio en la torre oeste, lejos de los aposentos privados del duque, de acuerdo con las instrucciones explícitas de su gracia. Este castillo se rige por normas estrictas y antiguas legadas por la difunta duquesa viuda, y confío en que pronto se familiarizará con ellas para evitar cualquier transgresión. El personal de aquí no está acostumbrado a servir a alguien que trabajaba en los jardines, pero cumpliremos con nuestro deber». Sus palabras llevaban una implicación aguda y tácita. Rosamund era simplemente una sustituta temporal, una jardinera elegida como una herramienta conveniente en lugar de una verdadera duquesa digna de esta casa noble. Y pronto sería desechada. Rosamund no mostró signos de enojo, mirando directamente a los ojos fríos de la señora Gable. Enderezó los hombros y respondió con voz tranquila y firme: «Gracias, señora Gable. Confío en que, con sus muchos años de gestión, el castillo funcionará sin problemas, sin necesidad de que yo intervenga en cada detalle. Por favor, que me guíen a mi habitación». Su compostura serena y digna hizo que el ama de llaves dudara, y la sonrisa condescendiente se desvaneció levemente, aunque la sospecha subyacente permaneció. La habitación en la torre oeste era amargamente fría y ventosa. Las viejas tablas de roble del suelo crujían bajo su peso, y los muebles de terciopelo azul descolorido estaban cubiertos por una fina capa de polvo gris que se levantaba en pequeñas nubes al tacto. Desde la ventana de arco de piedra podía ver las áridas colinas de Yorkshire extendiéndose infinitamente hacia la espesa niebla gris. No se había encendido ningún fuego en la chimenea, un castigo silencioso y deliberado de la señora Gable para poner a prueba la paciencia y la determinación de la nueva duquesa. Rechazando la ayuda de la joven criada enviada para asistirla, Rosamund comenzó a guardar su ropa ella misma, queriendo establecer control sobre su propio espacio y mantener sus secretos a salvo. Su primera cena como marido y mujer fue servida en el gran comedor del castillo, un espacio antiguo y lleno de corrientes que resonaba con los fantasmas del pasado. Era una cámara vasta y fría con un techo abovedado altísimo del que colgaban candelabros de bronce deslustrados, cubiertos de hollín negro y años de abandono. La luz parpadeante de las velas sobre la mesa del comedor apenas lograba disipar las sombras profundas y pesadas que envolvían los rincones de la sala, ocultando los retratos familiares de los antepasados Sterling que observaban desde las paredes. Rosamund se sentó en un extremo de la mesa de roble de 6 metros de largo, mientras que Julian se sentó en el extremo opuesto. La distancia entre ellos era tan grande que parecían habitar mundos separados, divididos por un océano silencioso y frío de desconfianza, con solo el espacio vacío de la mesa extendiéndose entre ambos. Un silencio inquietante y sofocante impregnaba el gran comedor, roto solo por el chisporroteo del fuego moribundo en la chimenea. Ni una sola palabra de conversación cortés se intercambió entre la pareja recién casada,
que permanecía como extraños distantes en extremos opuestos del universo. El único sonido era el roce seco y frío de los cubiertos de plata contra los platos de porcelana, resonando en el espacio cavernoso como una lenta y rítmica sentencia de muerte para cualquier esperanza de romance. El olor a rosbif frío y patatas hervidas se mezclaba con el aroma húmedo y pesado de las velas de cera y el olor a humedad de las antiguas paredes revestidas de roble, creando una atmósfera opresiva que pesaba sobre el pecho de Rosamund, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Miró hacia Julian, al otro lado de la mesa, bajo la luz vacilante de las velas, notando la rigidez en sus hombros. A pesar de su ceguera temporal, manejaba su cuchillo y tenedor con absoluta precisión y elegancia, guiado por el agudo oído y la conciencia espacial de un antiguo oficial militar que se negaba a mostrar cualquier señal de dependencia. Su rostro era tan frío e inflexible como el hielo de Yorkshire, sin mostrar conciencia de la esposa sentada frente a él, con sus pensamientos encerrados tras una máscara de indiferencia. Esta distancia helada era una advertencia silenciosa y poderosa del límite claro entre ellos. Esto era una transacción, y ella no debía esperar calidez, ternura ni afecto de él. Rosamund sintió una ola de aislamiento absoluto invadirla, pero endureció su corazón, decidida a no quebrarse ante su frialdad, recordando que estaba allí para sobrevivir, para limpiar el nombre de su familia y que la vida de él estaba ahora ligada a la suya. Tras esa sofocante y solitaria cena, Rosamund no pudo obligarse a descansar en su gélido y ventoso dormitorio en la torre oeste. Llevando una linterna de latón, salió a la nevada noche de Yorkshire para escapar de la atmósfera sofocante del castillo. Caminando por los senderos cubiertos de nieve, llegó al antiguo invernadero del castillo, que había estado cerrado y sellado durante 10 años desde que la madre de Julian falleció. Las grandes puertas de cristal con arco gótico estaban cubiertas de vides secas y espinosas y años de polvo acumulado. Rosamund abrió la puerta con su llave y entró. Bajo la débil luz de su linterna, vio una escena de total negligencia y decadencia. Valiosas macetas de porcelana yacían rotas en el suelo, rosales silvestres crecían a través de los cristales rotos bajo el viento invernal y los helechos secos estaban cubiertos de telarañas grises. El aire estaba lleno del olor a humedad de la tierra abandonada hace mucho tiempo, hojas en descomposición y la frescura helada de la noche de invierno en Yorkshire. Sin embargo, ella sintió una extraña sensación de alivio. Aún así, para Rosamund, este lugar olvidado y cubierto de maleza era un verdadero tesoro para su supervivencia. Bajo el caos de la maleza, vio plantas medicinales raras que aún sobrevivían y antiguas semillas de rosa que podrían cultivarse para destilar aceites esenciales para el tratamiento de Julian. Colocó la linterna en un banco de trabajo de madera en descomposición, se arremangó las mangas de lana y comenzó a limpiar la habitación sola, encontrando consuelo en el trabajo físico. Usando una pequeña hoz de mano, cortó con cuidado las ramas secas y enredadas de las zarzas silvestres, reunió los afilados fragmentos de porcelana rota y labró la tierra húmeda para prepararla para la siembra. Se pesala así. Sus manos pronto estuvieron negras de tierra, y las grietas causadas por la helada en sus dedos comenzaron a sangrar, ardiendo dolorosamente en la helada noche invernal de Yorkshire, pero ignoró el dolor físico, concentrada solo en las semillas de esperanza que yacían latentes bajo la superficie. Cada mala hierba arrancada era un paso hacia la consolidación de su posición, una pequeña victoria en su guerra silenciosa contra Alistair. Respiró el aroma de la tierra húmeda y los tallos triturados, sintiendo que su espíritu se elevaba mientras tomaba el control de este pequeño rincón de la finca. Mientras luchaba por mover una pesada jardinera de piedra, una mano curtida, arrugada pero sorprendentemente fuerte, se extendió para ayudarla. Era Thornton, el viejo jardinero jefe que había servido a la familia Sterling durante 30 años. Miró las manos de ella,
cubiertas de tierra, luego los firmes ojos esmeralda de la nueva duquesa y suspiró suavemente. Su gracia no debería estar haciendo este trabajo pesado. Este invernadero ha estado muerto y abandonado durante 10 años, desde que falleció la difunta duquesa. Rosamund se limpió el sudor de la frente y sonrió con calidez. Nada está realmente muerto si la tierra aún guarda las semillas. Thornton. Necesito que este invernadero vuelva a funcionar para ayudar al duque. ¿Podría ayudarme a preparar algo de compost y fertilizante orgánico mañana por la mañana? Al ver su profundo conocimiento botánico y su respeto genuino por la jardinería, Thornton inclinó la cabeza. Lo prepararé todo para usted, su gracia. La lealtad del viejo jardinero fue la primera alianza que ella ganó en Winterbourne Manor, y supo que de esta tierra en ruinas ella haría crecer una nueva vida, una nueva esperanza y su propio poder para cambiar su destino. Capítulo 5. Un celo silencioso y la noche de la fiebre alta había pasado una quincena en un borrón de tranquila adaptación desde su apresurado y sencillo matrimonio, y la extensa y ventosa finca de Winterbourne ahora se preparaba para recibir a su primer huésped distinguido del año, el vizconde Ashley, un joven noble de aspecto llamativo, comportamiento agradable y modales elegantes. El vizconde era un conocido botánico aficionado entre la alta sociedad local. Había viajado a Yorkshire ostensiblemente para discutir con Julian las complejas divisiones de los límites de las tierras de cultivo en el valle, pero su atención fue rápidamente capturada por el invernadero situado detrás del castillo, el cual había sido restaurado milagrosamente a la vida por las delicadas manos de Rosamund, quien había trabajado incansablemente para revivirlo. Tras haber escuchado rumores sobre la evasión de la nueva duquesa por la botánica, Ashley había traído una pequeña caja de madera que contenía un raro helecho plateado, recolectado durante sus recientes viajes al sur como una cortesía para su anfitriona. Esa tarde, bajo los rayos pálidos y débiles del sol invernal, Rosamund estaba instruyendo a Ashley en el arte de destilar aceite esencial puro de raíces de valeriana dentro del cálido y fragante invernadero. Llevaba un sencillo vestido de lana color verde musgo, con el rostro sonrojado por el calor que irradiaba el horno de cobre activo. Ella hablaba con confianza natural, con una voz clara y elegante, llena de sabiduría mientras explicaba las propiedades biológicas de las plantas. Verá, Ashley, las raíces de la valeriana deben cosecharse al amanecer, cuando la escarcha de la mañana aún no se ha derretido del todo, pues es entonces cuando los compuestos activos que calman el sistema nervioso alcanzan su mayor concentración y pureza. Ashley estaba cerca de ella, escuchando atentamente sus explicaciones, con los ojos llenos de la sincera admiración de un espíritu intelectual afín. Rió suavemente, un sonido cálido y juvenil que resonaba agradablemente en el aire húmedo y con aroma a tierra del invernadero. Mientras se inclinaban juntos para inspeccionar el burbujeante alambique de cobre, la distancia física entre ellos se redujo, asumiendo una familiaridad que era algo más cercana de lo que los estrictos dictados de la sociedad educada normalmente permitían. Julian estaba sentado en una gran silla de madera en la galería de piedra que conectaba con el invernadero, fingiendo disfrutar de su té de la tarde. Sus ojos grises y nublados estaban dirigidos hacia el lejano y brumoso valle, pero su agudo oído, perfeccionado como comandante naval, estaba totalmente concentrado en el invernadero. Escuchó la ligera risa de Ashley y la voz clara y apasionada de Rosamund, un tono seguro que ella nunca usaba con él dentro del frío castillo. Podía escuchar sus pasos moviéndose juntos, el giro de una válvula de cobre y el crujido de hojas secas siendo aplastadas entre sus dedos. Cada sonido se magnificaba en su mente, alimentando una irritación silenciosa que ardía en su pecho. La mano de Julian, cubierta por un guante negro, apretó el mango plateado de su bastón con tanta fuerza que sus nudillos crujieron en el aire silencioso. Un intenso y ardiente malestar brotó en su pecho,
unos celos sutiles y desconocidos que nunca había experimentado en su vida. Se sintió excluido del mundo de luz y conocimiento de ella, el cual no podía compartir debido a su ceguera. Le molestaba que su esposa por contrato matrimonial compartiera su experiencia botánica y su cálida risa tan libremente con otro caballero, mientras mantenía una distancia fría y cortés con él. Se sentía como un intruso en su propia casa, observando desde la oscuridad cómo compartían una conexión que él jamás podría esperar tocar. Fue una amarga revelación, el saber que sus propias limitaciones habían construido un muro entre ellos, dejándolo fuera de la calidez que ella ofrecía tan fácilmente a los demás. Era el duque de Winterbourne, pero en ese momento se sintió totalmente impotente. Brooks, llamó Julian con voz ronca, su tono frío y autoritario, cortando la agradable charla que venía del invernadero. Traiga a la duquesa adentro inmediatamente, es hora de cenar, y dígale al Lord Ashley que su carruaje está listo en la puerta. Su tono abrupto y dominante silenció el invernadero, creando un ambiente tenso e incómodo. Ashley miró la expresión oscura de Julian, se inclinó ante Rosamund y se despidió con apresurada cortesía. Rosamund salió, mirando a Julian con ojos inquisitivos, pero él se dio la vuelta antes de que ella pudiera hablar, dejándola sola en el camino de piedra mientras él se retiraba a la sombra del castillo. Esa noche, otra feroz tormenta de nieve descendió sobre el valle de Yorkshire con furia destructiva, sacudiendo los cimientos mismos de la propiedad. Los vientos aullaban fuera de las ventanas del dormitorio del duque, arrojando aguanieve helada contra el cristal. La acónita salvaje en el cuerpo de Julian, activada por el frío repentino, estalló más violentamente que nunca, contrayendo los vasos sanguíneos alrededor de su corazón. Cerca de la medianoche, Rosamund fue despertada por los frenéticos golpes de Brooks, fuera de su habitación en la fría torre oeste. Su gracia, por favor, venga a la habitación del duque inmediatamente. Está sufriendo espasmos severos en el pecho y una fiebre alta, y los médicos no saben qué hacer. El pánico en la voz del viejo mayordomo era inconfundible, enviando un escalofrío de miedo a través de ella. Rosamund se puso rápidamente la vieja capa de lana de su padre, tomó su botiquín de hierbas y se apresuró por los fríos pasillos hacia las cámaras de Julian en la torre este. La gran habitación olía a sudor frío, alcohol medicinal y madera de pino ardiendo en la chimenea. Julian yacía en su cama con dosel, envuelto en las oscuras cortinas de terciopelo azul de su linaje. Su rostro estaba contorsionado de agonía, con las venas marcadas en su frente sudorosa. Su pecho subía y bajaba en violentos espasmos, su respiración era entrecortada y jadeante, como si estuviera muriendo. Estaba luchando contra los fantasmas de su pasado, recordando la batalla naval donde fue traicionado y envenenado. La atmósfera en la habitación estaba cargada de pavor, como si la muerte misma estuviera acechando en las sombras, esperando reclamarlo. Rosamund sintió que su corazón se apretaba de miedo mientras se acercaba. Lejos. «Manténganse atrás todos ustedes», murmuró Julian en su oscuro delirio, mientras sus manos se agitaban ciegamente en el aire y derribaban la mesa de noche, haciendo añicos un vaso de cristal en el suelo de piedra. Los sirvientes y los médicos retrocedieron aterrorizados, con los rostros pálidos bajo la luz del fuego. Ninguno de ellos se atrevía a acercarse al ciego duque de guerra en su furia febril, temiendo la fuerza de un comandante que aún libraba sus viejas batallas navales en la oscuridad. Lo observaban impotentes, congelados en sus lugares, incapaces de ofrecerle alivio alguno. «Déjenmelo a mí. Todos deben salir y asegúrense de preparar inmediatamente más palanganas con agua caliente y ropa limpia», ordenó Rosamund, con la dignidad de una verdadera duquesa clara en su voz. Se acercó a la cama, sin mostrar miedo ante sus violentas sacudidas febriles. Arrodillándose al lado de la cama, sostuvo con suavidad pero con firmeza las manos temblorosas de Julian, intentando calmar sus movimientos violentos. Su tacto era firme y cálido,
ofreciendo un ancla física a su mente a la deriva. Su presencia trajo una resolución repentina y tranquila a la caótica habitación, y los médicos y sirvientes obedecieron rápidamente. Comenzó a desabrochar su camisa empapada en sudor, dejando al descubierto su pecho ancho y musculoso, marcado por cicatrices de batalla de metralla y espadas, restos de sus brutales años de guerra naval, llenos de gloria y dolor. Rosamund sintió una profunda simpatía al ver esas heridas en su cuerpo. Tomando un paño tibio, empapado en agua con alcanfor y aceite de lavanda, limpió suavemente su cuerpo para reducir su temperatura creciente. Luego, rápidamente preparó un extracto tibio de valeriana y ginseng silvestre, dándoselo cucharada a cucharada para calmar su corazón acelerado y aliviar su garganta seca, observando cuidadosamente cualquier signo de recuperación. Usando sus manos suaves pero firmes, frotó una mezcla tibia de aceite de alcanfor y regaliz sobre su pecho para relajar los músculos contraídos por la acónita. Sintió cómo los músculos de él se tensaban bajo sus palmas, para luego relajarse lentamente a medida que el calor se absorbía en su piel. Mientras trabajaba, susurró palabras suaves y reconfortantes, tal como lo hacía su padre cuando ella tenía pesadillas de niña, esperando que el tono suave de su voz atravesara la oscura niebla de su dolor. Ella fue incansable, concentrada totalmente en la recuperación de él, ignorando la fría corriente de aire en la habitación. A través de la oscura niebla de su delirio, Julian olió de repente el familiar y fresco aroma a jazmín envolviendo su cuerpo ardiente. Esa dulce fragancia ahuyentó el olor metálico del veneno en su mente, trayendo una milagrosa sensación de paz. Buscó ciegamente el origen del aroma y, cuando tocó la mano de Rosamund, la sujetó con fuerza como si fuera un salvavidas. La atrajo hacia él con una fuerza repentina, haciendo que ella perdiera el equilibrio y cayera hacia adelante, quedando su rostro a pocos centímetros del de él. Julian entrecerró sus ojos nublados y sin visión enterró el rostro en el cuello de ella e inhaló el aroma a jazmín de su piel para calmar su fiebre ardiente. La mantuvo cerca, negándose a dejar escapar aquel cálido consuelo. «No me dejes», susurró Julian con jadeos entrecortados y desesperados. Su voz, despojada de la habitual autoridad fría y el orgullo del duque, dejaba al descubierto la vulnerabilidad de un alma atormentada por la oscuridad. «Quédate aquí, a mi lado, no me dejes solo en esta oscuridad». En su delirio, hablaba de su barco, del fuego de los cañones y de la traición de un oficial subalterno. Rosamund escuchaba, uniendo los pedazos de sus susurros para comprender su pasado. Se dio cuenta de que, bajo esa fachada aterradora y fría, se escondía un hombre que cargaba con el pesado deber de la responsabilidad y la traición. Cada palabra que murmuraba dibujaba a un hombre profundamente herido que nunca se había permitido mostrarlo al mundo, refugiándose tras una coraza de piedra para protegerse. Fue una revelación que la conmovió profundamente. Rosamund permaneció inmóvil en ese abrazo incómodo e intensamente íntimo en medio de la gélida noche de invierno. Podía sentir su respiración caliente y acelerada rozando la piel sensible de su cuello, y el latido fuerte y errático de su corazón golpeando contra su propio pecho a través de la fina tela de su camisón. Una extraña y cálida sensación de ternura y emoción comenzó a filtrarse en su precavido corazón. Este temido y frío duque de Yorkshire, que no confiaba en nadie y gobernaba con mano firme, resultó poseer un alma solitaria y herida que anhelaba protección en el silencio de su vida. Ella no retiró su mano de su agarre desesperado, apoyada contra el poste de roble tallado de la cama. Acarició suavemente su cabello oscuro y le susurró palabras de consuelo durante toda la noche de tormenta. Bajo el cálido parpadeo de la luz del fuego, sus sombras se fundieron en una sola sobre la fría pared de piedra, y la barrera de desconfianza entre ellos comenzó a resquebrajarse, preparando el terreno para un romance que florecería lentamente en el duro invierno de Yorkshire. Capítulo 6.
una fórmula terrible y el muro de hielo. El invernadero botánico, situado en el remoto rincón occidental de la finca Winterbourne, estaba cargado de un vapor cálido y del intenso aroma terroso de la tierra húmeda, agujas de pino secas y lavanda hirviendo en un alambique de cobre pulido. Afuera, la salvaje ventisca de Yorkshire rugía, lanzando feroces ráfagas que hacían traquetear los gruesos cristales escarchados. Rosamund Barry permanecía en absoluto silencio junto a un rústico banco de trabajo de roble, con sus dedos delgados temblando ligeramente mientras sostenía una delicada pipeta de vidrio. Estaba aislando los componentes tóxicos del líquido azul oscuro que había recolectado sigilosamente de la copa envenenada de Julian Sterling la noche anterior. El brillo ámbar de la chimenea parpadeaba sobre sus facciones delicadas, tallando sombras de tensión en su frente. Su concentración era absoluta mientras respiraba hondo, permitiendo que su agudo sentido del olfato diseccionara cada capa vaporosa que surgía del recipiente caliente. El vapor tenía un dulzor engañosamente empalagoso, como miel de bosque silvestre, pero cargaba con una amargura vil que dejaba un punzante toque metálico en la lengua. Era la combinación letal de acónito silvestre y sales de cobre, una decocción mortal capaz de detener el corazón de un hombre en cuestión de horas si no se trataba. De repente, Rosamund se quedó helada y se le cortó la respiración. Sus ojos, de un gris ceniza, se abrieron con puro horror. Este aroma, la estructura del precipitado y la forma en que la toxina se adhería a los glóbulos rojos. Todo encajaba a la perfección con los diarios de investigación de su difunto padre. Con los miembros temblorosos, cruzó el suelo de piedra hacia el baúl de madera que contenía las pertenencias de su progenitor. Recuperando una llave de latón cosida en el forro de su viejo abrigo de viaje, abrió el cofre y hojeó las páginas amarillentas del cuaderno, donde la caligrafía elegante y familiar de su padre había esbozado las estructuras botánicas de las hierbas mediterráneas. Una página, exactamente 10 años atrás, llamó su atención. Detallaba una fórmula destinada a ser un analgésico y estabilizador cardíaco para los marinos de la Marina Real que sufrían traumas. En los márgenes, su padre había escrito con tinta roja descolorida: este compuesto solo debe administrarse en dosis infinitesimales para preservar la vida. Si la concentración de acónito silvestre se incrementa 10 veces y se sintetiza con sales metálicas de antimonio, se transformará en una fitotoxina incolora e inodora que devasta sistemáticamente el sistema nervioso y provoca ceguera temporal antes de arrebatar finalmente la vida de la víctima. Es un arma de destrucción absoluta y nunca debe caer en manos malévolas. Rosamund sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo. Su pulso martillaba con furia, como si fuera a estallar en su pecho. Se dio cuenta de que el veneno que Julian había ingerido durante la escaramuza frente a la costa no fue una coincidencia. Era una variante peligrosa derivada directamente de la fórmula médica de su padre. El pecho de Rosamund se oprimió con un terror paralizante. Un sudor frío brotó a lo largo de su frente. Su cruel padrastro, Lord Alistair, era el cerebro detrás de la red de contrabando de venenos militares que Julian estaba investigando. Un hombre cuya codicia no conocía límites. El malvado Lord Alistair, sin duda, había asesinado a su padre para apoderarse de esos documentos de investigación y ahora estaba utilizando las fórmulas refinadas para sus propios fines traicioneros. Ahora, el villano estaba empleando la fórmula de su padre para envenenar al duque de Winterbourne, convirtiendo una ciencia que salvaba vidas en una herramienta de muerte. Si Julian se daba cuenta de que la toxina, que casi le cuesta la vida y lo dejó ciego, temporalmente provenía de la familia Barry, ¿no sospecharía que su padre cometió traición contra la corona? ¿No miraría a Rosamund con sospecha y desdén, viéndola como una enemiga? Podría concluir fácilmente que su acuerdo matrimonial y su llegada a Winterbourne, bajo la apariencia de una indefensa jardinera,
Fue una conspiración calculada para seguir envenenándolo y ocultar los crímenes de Alistair. Tal sospecha destruiría por completo la frágil confianza que florecía entre ellos, acabando con cualquier posibilidad de felicidad. Ella no podía permitir que él descubriera la verdad, pero tampoco podía enfrentarlo con la calidez que le había mostrado anteriormente, temiendo que su propia culpa la traicionara. Poniéndose de pie, recogió los papeles y el cuaderno de su padre, guardándolos bajo llave en el cofre. Aunque sus ojos se llenaron de lágrimas, brillaban con una resolución dolorosa y desesperada. Para proteger a Julian de la sospecha y preservar el honor de su padre, Rosamund decidió que debía erigir un frío muro de hielo entre ella y el duque. Esa tarde llamó al mayordomo Higgins y le pidió que trasladaran todos sus efectos personales inmediatamente desde la habitación principal en el ala este hasta unos aposentos solitarios, de paredes de piedra, en la torre oeste del castillo. Aseguró que requería de absoluta soledad para concentrarse en destilar el antídoto para su gracia sin distracciones. El anciano Higgins quedó asombrado y preocupado, pero al ver la determinación en los ojos de la joven duquesa, solo pudo inclinar la cabeza respetuosamente y cumplir sus órdenes. La cena de esa noche se sirvió en el cavernoso comedor del castillo de Winterbourne, envuelta en un silencio sofocante y ominoso que parecía helar el aire. La enorme mesa de roble negro, que abarcaba una distancia de 15 metros, estaba preparada con solo 2 cuencos de sopa de cebada caliente y 2 copas de clarete bajo la luz fantasmal y parpadeante de los candelabros. Julian Sterling se sentaba con postura rígida en la cabecera de la mesa, su atuendo formal negro acentuando su complexión imponente y su mandíbula aristocrática y afilada. Aunque sus ojos permanecían cubiertos bajo un vendaje apretado de gasa de lino, el agudo oído del antiguo comandante naval detectó de inmediato la sutil alteración en la respiración y los movimientos vacilantes de su compañera. Rosamund se sentó en el extremo opuesto de la larga mesa. Su sencillo vestido gris se mezclaba con las sombras de la antigua cámara de piedra. Cenaron en absoluto silencio, salvo por el aullido de la ventisca tras las ventanas y el tintineo ocasional de la plata contra la porcelana. La frialdad palpable y la distancia física de la larga mesa de comedor servían como una sombría metáfora de la barrera invisible que se alzaba entre ellos. Julian dejó su pesado tenedor de plata sobre el plato de porcelana, y su voz profunda y resonante atravesó el pesado silencio. Rosamund dijo, con un tono exigente pero cargado de una preocupación silenciosa: ¿Por qué te has mudado a la torre oeste? Rosamund se estremeció ligeramente, sus dedos apretándose contra la servilleta de lino en su regazo. Luchó desesperadamente por mantener su voz nivelada y carente de calidez, negándose a traicionar cualquier indicio de su confusión interna. Su gracia respondió con frialdad: la torre oeste tiene ventanas que reciben una corriente constante de aire, lo cual es altamente ventajoso para secar los botánicos. Además, sintetizar su antídoto requiere que trabaje hasta tarde a la luz de las velas, y no tengo ningún deseo de perturbar su descanso y recuperación. Julian entrecerró los ojos detrás de la gasa de lino, notando la distancia en su trato formal de su gracia en lugar de usar su nombre de pila, como ella había comenzado a hacer recientemente. Su agudo sentido del olfato, agudizado por su falta de vista, detectó el tenue aroma a ceniza y hierbas amargas proveniente de ella, reemplazando al dulce jazmín que usualmente permanecía cerca de su persona. Una pesada opresión atenazó su pecho y una oleada de aprensión lo invadió. «Me ocultas algo, Rosamund», dijo, su voz bajando a un gruñido bajo y ronco. «Anoche, cuando el veneno se intensificó, no encontré tu calor junto a mi cama. Estás evitándome deliberadamente». «Se imagina cosas, su gracia», dijo Rosamund, levantándose lentamente de su silla y ofreciendo una cortés y distante reverencia para señalar el fin de la conversación. «Solo me estoy ciñendo a los términos de nuestro acuerdo matrimonial».
Yo debo preparar el antídoto para preservar su vida, y usted, a cambio, debe ofrecerme protección frente a Lord Alistair. No hay nada más en nuestro acuerdo. Si me disculpa, debo regresar a mi laboratorio en la Torre Oeste para supervisar la destilación de las hierbas. Ella dio media vuelta y salió rápidamente del comedor. El dobladillo de su vestido rozaba el suelo de piedra fría con un crujido seco y solitario que resonó en la inmensa estancia. Julian Sterling permaneció sentado a la cabecera de la enorme mesa, apretando la copa de cristal con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos y el cristal amenazó con hacerse añicos en su mano. Sintió como una profunda soledad regresaba para envolver la antigua mansión de piedra, una oscuridad mucho más profunda que la ceguera que cubría sus ojos. El muro de hielo que Rosamund había levantado no solo separaba sus cuerpos físicos, estaba asfixiando activamente el corazón del orgulloso duque, dejándolo en la absoluta oscuridad de la sospecha y la agonía no expresada. Quería llamarla para que regresara, exigirle que permaneciera a su lado, pero su orgullo obstinado lo mantuvo en silencio, mirando hacia la oscuridad. Capítulo 7. El tormentoso viaje a la capital. El brutal invierno en Yorkshire finalmente mostró signos de remitir, dando pasos a densas nieblas y nieve derretida que formaban arroyos de lodo a lo largo de los senderos rurales de las colinas. El frío que envolvía el castillo de Winterbourne no surgía solo del clima del norte, sino también del frío silencio entre el duque y su duquesa durante varias semanas. Rosamund permanecía recluida en su estudio de la Torre Oeste, trabajando incansablemente para perfeccionar destilaciones de hierbas y enviando muestras de antídotos a Julian a través del mayordomo Higgins. Ella rechazaba las reuniones privadas, manteniendo el estricto decoro de una sirvienta sujeta por contrato, evitando cualquier contacto físico o conversación innecesaria. Su delicada y lenta relación parecía haberse congelado en un punto muerto doloroso. Julian Sterling se volvió cada vez más taciturno e irritable. Sus estados de ánimo se oscurecían con cada día que pasaba. La cicatriz irregular en su pecho y el veneno persistente que ardía en su cuerpo estallaban con frecuencia, provocándole agonizantes contracciones torácicas durante la noche. Estaba ferozmente decidido a no permitir que ella fuera testigo de su vulnerabilidad física, y sin embargo anhelaba desesperadamente su calidez y la melodía relajante de su suave voz. En medio de esta tensión creciente, llegó una carta urgente de su abogado en Londres a la finca de Winterbourne. Lord Alistair había presentado formalmente una queja ante la Casa Real y el Ministerio de Asuntos Exteriores, acusando al duque de utilizar autoridad militar ilegal para detener a la hijastra de su difunta esposa y apoderarse de sus bienes. Amenazó con exponer todo el asunto ante la Cámara de los Lores durante la apertura de la próxima temporada para arruinar la reputación de Julian. Julian estaba junto a la alta ventana arqueada de su gran estudio. Sus nudillos estaban blancos mientras apretaba la carta arrugada en su puño. Sabía que ya no podía permanecer escondido en la seguridad de Yorkshire. Debía llevar a Rosamund de vuelta a la capital para enfrentarse directamente a su enemigo común y resolver el caso de contrabando de veneno militar de una vez por todas. Además, la temporada era el momento en que la alta sociedad se reunía al completo. Solo utilizando su suprema autoridad y su estatus ducal podría protegerla abiertamente del cruel escrutinio y los chismes maliciosos de la alta sociedad. Higgins llamó Julian, su voz profunda y autoritaria, resonando a través de los espacios silenciosos del estudio. Prepara el gran carruaje de viaje de la familia. Partimos hacia Londres mañana por la mañana e informa a la duquesa de que debe empacar sus pertenencias. Viajará conmigo. Cuando Rosamund recibió la noticia de parte de Higgins, un suave y ansioso suspiro escapó de sus labios. Sabía que Londres era el centro mismo del poder de Lord Alistair, el lugar donde había sido acusada falsamente de envenenar a su madre y expulsada en medio de una profunda desgracia.
Regresar a la capital significaba enfrentarse a los susurros despiadados de la alta sociedad durante el apogeo de la temporada, así como a la persecución implacable de su padrastro. Sin embargo, también comprendió que este era el único camino para resolver el asunto y limpiar su nombre. Silenciosamente, empacó sus aceites esenciales más preciados y el cofre de madera de su padre. Luego subió al enorme carruaje que llevaba el escudo de armas de los Sterling, el cual esperaba en la entrada del castillo. El arduo viaje de 3 días, desde Yorkshire hasta Londres, resultó ser una inmensa prueba física y emocional para Rosamund. El carruaje cerrado de caoba oscura, forrado con lujosos cojines de terciopelo negro, se sacudía constantemente a lo largo de los caminos lodosos y llenos de aguanieve. Dentro del espacio confinado y sofocante del carruaje, Rosamund se sentó en silencio junto a la ventana. Sus dedos acariciaban suavemente los pliegues de su capa gastada, mientras sus ojos observaban cómo los desolados bosques de pinos cubiertos de nieve y los campos estériles retrocedían en la distancia. Sentado directamente frente a ella estaba Julian Sterling. Se reclinaba contra la pared del carruaje, con sus ojos azules sin vista ocultos bajo una fina tira de gasa. Su expresión severa reflejaba las tenues sombras del compartimento. El silencio entre ellos se extendió durante horas, volviéndose tan pesado que los únicos sonidos eran los de las ruedas con llantas de hierro chocando contra el camino de grava y el viento silbando a través del marco de la puerta. De vez en cuando, el ceño de Julian se fruncía, incluso sin vista, podía sentir la respiración superficial de Rosamund y la tensión visible en su cuerpo frente a él. Deseaba hablar y romper aquel pesado silencio, preguntarle por qué se había vuelto tan fría y distante. Pero su obstinado orgullo ducal y su reserva habitual lo retenían, manteniendo sus labios sellados. En la segunda noche de su viaje, el carruaje se vio obligado a buscar refugio en una remota posada en una ladera azotada por el viento, ya que una repentina ventisca de finales de temporada bloqueó el camino con profundos ventisqueros. Fueron alojados en una habitación pequeña con una chimenea de piedra. Esa noche, el clima frío y el agotamiento del viaje hicieron que el veneno dentro de Julian estallara violentamente. Se desplomó sobre la sencilla cama de madera, con el pecho contrayéndose dolorosamente mientras jadeaba buscando aire, con el sudor frío empapando su frente mientras luchaba contra la agonía. Al escuchar sus gemidos bajos y reprimidos desde la habitación contigua, Rosamund no pudo contenerse más. Empujó la puerta, llevando una palangana con agua tibia y su bolsa especial de hierbas destiladas. Arrodillándose junto a su cama, desabrochó suavemente la camisa de Julian para aplicar el aceite de hierbas y calmar su pulso acelerado. Mientras sus dedos suaves y frescos, Rosamund, susurró él con voz ronca, mientras su aliento cálido e irregular le acariciaba la mejilla. «No te vayas, no me dejes solo otra vez por ir a la torre oeste». El corazón de Rosamund se encogió con un dolor punzante. Miró hacia abajo, observando el rostro cincelado, ahora contraído por la agonía, del par más poderoso del reino, quien yacía indefenso ante ella, suplicando por su presencia. Con paciencia, le limpió el sudor frío de la frente, colocó una compresa templada sobre su pecho y lo consoló con ternura durante toda la larga y oscura noche. Aunque durante el día había intentado mantener su gélida distancia, en las sombras de esta noche de invierno, su profundo afecto y cuidado superaron todas sus barreras racionales. Al llegar la mañana, la tormenta amainó y el carruaje reanudó su viaje hacia el sur. Cuando los edificios de ladrillo rojo y el humo de carbón de Londres aparecieron en el horizonte, ambos comprendieron que su vida tranquila en Yorkshire había llegado a su fin. Se adentraban en el peligroso campo de batalla de la temporada, donde su honor y su propio destino se decidirían ante los ojos de la alta sociedad. Capítulo 8. Calamidirt en el parque y la capa protectora del duque Londres los recibió con su magnífico esplendor.
Pero bajo esa fachada brillante latía una corriente subterránea de susurros maliciosos que marcaban el comienzo de la temporada. Dentro de la opulenta residencia de los Sterling en Mayfair, las tarjetas de visita de la nobleza se acumulaban sobre la bandeja de plata pulida. Sin embargo, detrás de esos corteses gestos de invitación se ocultaban la curiosidad burlona y el frío desdén de la alta sociedad, dirigidos a la recién casada esposa del duque de Winterbourne. Las columnas de chismes estaban repletas de rumores, especulando sobre cómo el duque ciego había sido hechizado por una simple jardinera de Yorkshire, quien supuestamente había recurrido a artes oscuras para asegurar su ascenso a la prestigiosa élite. Para proteger a su esposa de las miradas maliciosas y entrometidas de la nobleza, Julian le había pedido a Rosamund que permaneciera dentro de la tranquila residencia, evitando el ajetreado centro de la ciudad. No obstante, Rosamund era plenamente consciente de que no podía esconderse tras las puertas cerradas para siempre. Una mañana de primavera, cuando la niebla londinense recién se había disipado, decidió pasear por la apacible extensión de Hyde Park para buscar aire fresco y conseguir especímenes botánicos en los mercados de flores locales. Con un sencillo vestido de lana gris y tirando de una capucha profunda para cubrir su delicado rostro, esperaba mezclarse desapercibida entre la multitud matutina. Durante el apogeo de la temporada social, Hyde Park por las mañanas era el epicentro de la socialización aristocrática, donde elegantes damas desfilaban en magníficos carruajes para intercambiar los chismes más escandalosos y los rumores de la ciudad. Mientras Rosamund caminaba cerca del tranquilo lago Serpentín, el repentino y agresivo golpeteo de los cascos de los caballos rompió la paz, deteniéndose bruscamente a su lado. Un carruaje opulento que portaba el escudo de armas de Lord Alistair giró bruscamente, bloqueando su camino y cortando cualquier vía de escape. Lord Alistair bajó del carruaje con el rostro encendido de ira y triunfo. Durante días había enviado a sus secuaces a vigilar la residencia de los Sterling, esperando acorralarla. Caminó hacia ella con sus ojos pequeños y saltones brillando con crueldad. Con un movimiento repentino y violento, le arrebató la capucha de la cabeza, exponiendo su hermoso y sorprendido rostro a la dura luz de la mañana y al escrutinio de los aristócratas que los rodeaban. «Rosamund Barry, eres una miserable ladrona y sinvergüenza». Lord Alistair bramó, proyectando su voz con dureza a propósito para atraer la atención de la multitud que los rodeaba. Huyó de la propiedad de su familia tras envenenar a su propia madre para robar la sagrada carta de la Rosa Sterling. Miembros de la alta sociedad, mírenla bien. Esta es la criatura vil e ilegítima que usó una identidad falsa para engañar al duque de Winterbourne y casarse con él, todo en un intento desesperado por escapar de sus crímenes. La multitud de aristócratas se detuvo al instante, formando un gran círculo. Surgieron jadeos de sorpresa y murmullos entre las damas, que alzaron sus abanicos de encaje para cubrirse la boca mientras se burlaban con desprecio. Los comentarios crueles iban dirigidos directamente a Rosamund. «Cielo santo, ¿es ella realmente la supuesta asesina?», susurró una dama. «Qué absoluta desgracia para la noble casa de Sterling acoger a una sucia jardinera como duquesa», se mofó otra, con un tono cargado de veneno. Rosamund se mantuvo erguida y firme en medio de la multitud burlona, con los dedos temblorosos mientras apretaba el pequeño bolso que contenía la investigación botánica de su padre. Se sentía totalmente asfixiada y su rostro perdió todo rastro de color bajo este ataque público. Deseaba defenderse, exponer los crímenes del propio Lord Alistair sobre el contrabando de veneno, pero sabía que la cínica alta sociedad de la prestigiosa temporada nunca creería la palabra de una joven sin poder por encima de un par del reino. Así que permaneció allí, aislada pero orgullosa, soportando la tormenta de humillación social con digno silencio. «Suéltenla», una voz profunda y resonante, cargada de una autoridad escalofriante,
cortó el aire desde el borde de la multitud, sumiendo al parque en un silencio absoluto al instante. Los espectadores se giraron, apartándose para crear un camino. Julian Sterling descendió de un magnífico carruaje negro, adornado con el escudo del halcón dorado de la casa de Sterling. Aunque sus ojos seguían ocultos bajo una fina venda de gasa, y su mano sujetaba un bastón de roble negro, la imponente silueta del antiguo comandante naval irradiaba una autoridad que hizo que todos los presentes contuvieran el aliento por el miedo. Sin una sola palabra de explicación innecesaria, Julian caminó directamente hacia el lado de Rosamund. Se desabrochó su pesada capa forrada de piel, cubriendo suavemente los hombros temblorosos de ella con su calidez, y la atrajo hacia su pecho, ofreciéndole refugio ante toda la asamblea de la élite londinense. Se giró hacia Lord Alistair, con el rostro frío e inflexible como mármol tallado, y aunque sus ojos estaban ocultos tras la venda, su mirada se clavó en el villano con una intensidad aterradora. Lord Alistair, la voz de Julian retumbó por todo el parque en silencio. ¿Se atreve a acusar a esta dama de robo? Parece que ha olvidado que ahora ella es la legítima duquesa de Winterbourne bajo las leyes de este reino. Nuestro acuerdo matrimonial ha sido aprobado por el Tribunal Superior de Londres y la Cámara de los Lores. Cualquier palabra difamatoria o agresión física dirigida contra ella será considerada un ataque directo al honor de la Casa de Sterling. Utilizaré todo el peso de mi influencia militar y de los abogados personales de mi familia para llevar ante la corte real más alta a cualquiera sea cómplice de difamar a mi esposa. El rostro de Lord Alistair se puso de un color ceniza enfermizo y tartamudeó aterrorizado bajo la amenaza gélida del duque. Pero su gracia, ella robó la carta. De hoy en adelante, su identidad y su posición son definidas solo por mí. Lo interrumpió Julian, con una voz que cortó el aire con una determinación absoluta. Hizo su gran declaración de protección para que todos los invitados reunidos la escucharan. Ella no necesita demostrarle su valor a nadie, porque desde hoy yo soy su valor. Con tierno cuidado, Julian ayudó a Rosamund a subir al carruaje, dejando a Lord Alistair humillado ante la misma multitud de aristócratas que ahora volcaban su diversión sobre su derrota pública. El carruaje se alejó suavemente, dejando una enorme ola de sorpresa en toda la temporada londinense ante la feroz e incondicional protección del duque ciego hacia su esposa. En la calidez de la cabina del carruaje, Rosamund apoyó suavemente la cabeza en el hombro de Julian, y sus lágrimas cayeron silenciosamente sobre su rica capa de piel. Supo entonces que por muy cruel que fuera el mundo exterior, este pecho fuerte seguiría siendo su fortaleza más segura, protegiendo su vida para siempre. Capítulo 9. Descifrando el veneno ante la corte real. El banquete real más grandioso del Ministerio de Asuntos Exteriores se celebró en el magnífico salón de Whitehall, iluminado por el resplandor de miles de velas de cera de abeja, suspendidas del altísimo techo dorado. La brillante élite de la temporada londinense se había reunido con sus mejores galas, con orgullosos marqueses y pares de pie en grupos complacientes, sus murmullos sobre chismes políticos resonando en el vasto salón. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores y el enviado real especial que representaba a la corona se sentaron en la mesa de honor al fondo del salón para presenciar la firma de tratados internacionales cruciales. Rosamund Barry apareció junto a Julian Sterling, luciendo exquisita en un vestido de rico satén verde esmeralda, adornado con delicados bordados de encaje de rosas que captaban la luz de las velas. Su porte noble y sereno y su impresionante belleza atrajeron la mirada inmediata de cada invitado en la sala, y su sola presencia provocó una admiración silenciosa. Sin embargo, la atmósfera tranquila se rompió abruptamente cuando Lord Alistair, acompañado por un severo destacamento de la Gendarmería Real, irrumpió en el gran salón. El cruel padrastro había conspirado con los rivales políticos de Julian, orquestando un complot traicionero diseñado para destruir por completo a la casa de Sterling.
Al acercarse a la mesa de honor del secretario de Estado y el enviado real, Alistair hizo una profunda reverencia de respeto antes de levantar la barbilla para lanzar una acusación pública que silenció a toda la asamblea. Excelentísimo secretario y distinguido enviado de la corona, me presento ante esta asamblea para acusar a Julian Sterling, el duque de Winterbourne. No solo está ciego y físicamente incapacitado por una enfermedad, lo que lo hace totalmente inepto para poseer la Real Carta de la Rosa Sterling, sino que también ha poseído y contrabandeado ilegalmente veneno de grado militar prohibido, proveniente de las campañas navales, para eliminar a sus oponentes políticos. La evidencia de este contrabando letal se encuentra escondida directamente sobre su persona o en su mesa del banquete. Un alboroto recorrió el salón de baile y una tormenta de murmullos críticos surgió de la multitud, señalando a Julian con dedos acusadores. Los guardias se movieron de inmediato para rodear a Julian Sterling. Sin embargo, el duque permaneció como un monolito inquebrantable junto a Rosamund, con su apuesto rostro congelado en una expresión de calma gélida, sin mostrar rastro de miedo ante esta audaz calumnia. En medio de este caos, Rosamund Barry no flaqueó ni retrocedió. Notó que, sobre la mesa del banquete, Lord Alistair acababa de levantar una copa de vino para brindar por Julian, para mostrar su respeto antes de la confrontación. Sin embargo, usando su refinado sentido del olfato, detectó el aroma dulce y empalagoso del acónito silvestre, mezclado con el tenue toque metálico del antimonio que emanaba de la copa. Dando un paso resuelto hacia adelante, golpeó la copa de la mano de Julian ante los ojos atónitos de la asamblea. Alzó la cabeza para mirar al secretario de Estado y al enviado real, y su voz clara y resonante se escuchó por todo el salón silencioso con autoridad absoluta. Excelentísimo secretario y enviado real. La acusación presentada por Lord Alistair es una calumnia vil y fabricada, diseñada para encubrir sus propios crímenes atroces. El verdadero culpable que posee y usa este veneno de grado militar prohibido es el mismísimo Lord Alistair. La copa de vino que acaba de servir para mi esposo contiene el mismo veneno letal que él ha administrado secretamente a Julian durante años, causando la ceguera de mi esposo y devastando su salud. Lord Alistair soltó una mueca arrogante y desdeñosa, señalándola con un dedo burlón mientras gritaba a la corte. ¿Con qué derecho una criada jardinera de baja cuna se presenta ante los representantes de la corona para defender a este traidor arruinado? ¿Dónde está tu prueba, muchacha? Soy Rosamund Barry, la única hija del difunto botánico real, Arthur Barry, declaró Rosamund, revelando su verdadera identidad a la asombrada élite de la temporada londinense. Sacando de su bolsillo un pequeño frasco de vidrio con aceites esenciales, destilados de hierbas silvestres de Yorkshire, hizo una elegante reverencia al enviado real. Caballeros, solicito permiso para realizar una reacción de precipitación química aquí mismo, en esta misma copa de vino, para probar la verdad. El enviado real asintió con grave consentimiento, impulsado por la intensa curiosidad y la creciente tensión que mantenía al salón en su poder. Rosamund caminó con paso firme hacia la mesa del banquete, tomando la copa de vino que Lord Alistair había preparado para envenenar a Julian. Al destapar el frasco, dejó caer 3 gotas de la solución botánica transparente en el vino carmesí intenso. Todo el salón cayó en un silencio sofocante. Nadie se atrevió a respirar mientras cientos de ojos se fijaban en sus dedos esbeltos y firmes. En el momento en que la última gota tocó la superficie, ocurrió una reacción espectacular. El vino carmesí comenzó a burbujear instantáneamente con una espuma blanca como la nieve, siseando mientras el líquido cambiaba de un rojo intenso a un amarillo verdoso enfermizo, antes de asentarse en el azul Prusia profundo que caracterizaba la precipitación de toxinas de grado militar. Un fino hilo de humo blanco se elevó, liberando un aroma dulce, como hierba dulce mezclada con un fuerte azufre y el toque penetrante del metal corroído por ácido. Esta
era la reacción de precipitación única que ocurría solo cuando el acónito silvestre y las sales de antimonio se encontraban con el aceite esencial específico documentado en el cuaderno de su padre. El médico real se adelantó de inmediato para olfatear el vapor. Su rostro palideció mortalmente de horror mientras informaba al secretario de Asuntos Exteriores y al enviado real, confirmando la presencia de este letal químico militar. «Honorable secretario y enviado real», dijo Rosamund, con una voz aguda y persuasiva que resonó en los altos muros. «Esta coloración azul Prusia y el humo blanco son pruebas irrefutables de que el vino ha sido adulterado con un veneno militar letal. Es más, miren la mano izquierda de Lord Alistair. El anillo de sello hueco que usa aún conserva trazas de ese mismo polvo tóxico dentro de sus intrincados grabados. Él es quien ha envenenado secretamente al duque Julian Sterling durante años para tomar el control de la propiedad, y esta noche pretendía usarlo para asesinarlo y silenciarlo para siempre». Un murmullo de asombro recorrió el gran salón. Los lores y las damas estaban maravillados por el intelecto brillante de Rosamund y su magistral demostración de toxicología. Las muecas de desdén que antes la habían recibido fueron reemplazadas instantáneamente por una profunda admiración. El rostro de Lord Alistair perdió todo color y retrocedió en pánico, con los ojos inyectados en sangre y desorbitados. Desesperado por silenciarla, se abalanzó hacia adelante, intentando arrebatarle una espada al gendarme más cercano. «Te mataré, miserable traidora». Pero antes de que pudiera dar un paso, Julian Sterling se movió con una velocidad cegadora para proteger a Rosamund. Su espada de gala naval salió de la vaina con un resonante tintineo, reflejando la luz de las velas de cristal. La punta fría y afilada de su hoja descansó directamente contra la garganta de Lord Alistair, paralizando al villano en su sitio. El aura imponente y peligrosa del duque naval exigía una sumisión absoluta, obligando a guardias e invitados por igual a retroceder con reverencia. Julian miró al villano con una intensidad ciega pero asesina, su voz resonando para proteger a su esposa ante el secretario de Asuntos Exteriores y el enviado. «Ella no necesita demostrar su posición ante nadie en esta sala, porque de hoy en adelante su posición es la mía. Cualquiera que se atreva a amenazarla o insultarla tendrá que responder ante la espada de Winterbourne». El enviado real se levantó con absoluta furia, su rostro contorsionado por el enojo ante el complot traicionero de Alistair. Ordenó a sus guardias que desarmaran y arrestaran a Alistair y a sus cómplices de inmediato por poseer veneno prohibido e intentar asesinar al duque. Al girar su mirada hacia Rosamund, los ojos del enviado se llenaron de admiración por su inteligencia y valentía. Declaró ante la Oficina de Asuntos Exteriores reunida que el honor de su difunto padre estaba restaurado, y decretó que la propiedad total de la Carta de la Rosa de Sterling, valorada en 150.000 libras, le fuera devuelta. Este brillante triunfo en el salón de baile diplomático estableció para siempre la posición de Rosamund Barry como la indiscutible duquesa de Winterbourne durante la temporada londinense. Capítulo 10. La corona de primavera y la curación completa. El brillante triunfo legal y social durante el apogeo de la temporada londinense había restaurado por completo el honor largamente difamado de la familia Barry, devolviéndole a Rosamund la exclusiva Carta de la Rosa de Sterling. El alto tribunal real, actuando bajo la autoridad directa de la Cámara de los Lores, había llevado a cabo una audiencia masiva y exhaustiva. Ante la evidencia irrefutable presentada por el abogado privado de la familia Sterling, Lord Alistair fue despojado de todos sus títulos nobiliarios. Su riqueza adquirida ilegalmente fue confiscada y fue sentenciado a cadena perpetua en una colonia remota de ultramar. Su insidioso plan para contrabandear venenos de grado militar fue desmantelado por completo. Además, sus cómplices dentro de la Oficina de Asuntos Exteriores y la Real Casa de la Moneda fueron arrastrados a la luz de la justicia.
Lady Cecilia Cavendish y las damas vengativas que alguna vez humillaron a Rosamund en Hyde Park enfrentaron ahora una despiadada retribución social. Fueron completamente marginadas por la alta sociedad, sus vales para Almax fueron revocados y se les prohibió permanentemente la entrada a los salones más prestigiosos de Mayfair. Las notorias columnas de chismes que alguna vez difamaron su carácter ahora publicaban artículos brillantes, alabando el intelecto extraordinario y la dignidad resiliente de la nueva duquesa de Winterbourne. Regresaron a la salvaje y ventosa propiedad de Winterbourne en Yorkshire, ahora bañada por la suave calidez de la primavera. El antiguo castillo de piedra, que alguna vez fue una fortaleza gris y prohibitiva, ya no se alzaba con fría tristeza. Magníficos hogares en cada gran salón crepitaban con fuegos robustos, desterrando por completo el frío persistente del duro invierno. Las risas alegres y la animada charla del personal doméstico resonaban alegremente por los pasillos de piedra de la torre oeste y el ala este, mientras se ocupaban de limpiar los oscuros pasadizos, pulir los candelabros de latón y prepararse para la próxima boda formal. Hacia el norte del valle, las amplias praderas vibraban con una exuberante vida verde, y las rosas silvestres comenzaron a florecer, liberando su dulce fragancia para mezclarse con la refrescante brisa del mar del norte. Los aldeanos locales y los agricultores arrendatarios de la propiedad llegaban regularmente, cargando cestas de flores, leche tibia y miel de bosque para expresar su gratitud y lealtad a la compasiva duquesa, quien les había ayudado desinteresadamente a sobrevivir al cruel invierno. Con la carta de la Rosa de Stirling restaurada de manera segura, Rosamund volvió a tener acceso legal a los preciosos especímenes botánicos reales del sur. Pasó días enteros recluida en el invernadero de cristal de la propiedad, destilando y componiendo pacientemente el antídoto final y completo a partir de estas raras hierbas endémicas. Aunque sus manos delgadas estaban manchadas con resina de lavanda y aceite de pino, sus ojos color gris ceniza brillaban con una esperanza feroz e inquebrantable. Cotejó meticulosamente la fórmula de desintoxicación con el diario manuscrito de su padre, purgando completamente las mortales impurezas de sales de cobre para obtener un jarabe herbal claro que brillaba con el rico tono dorado de la miel. Julian Sterling ingería el antídoto regularmente cada día, y el veneno que durante mucho tiempo había plagado su cuerpo comenzó a eliminarse gradualmente. Los espasmos en el pecho, que antes atormentaban sus noches, disminuyeron significativamente, y su ritmo cardíaco regresó lentamente hacia un pulso normal y constante. En una brillante mañana de primavera, mientras la cálida luz del sol entraba por los vitrales del gran estudio, Julian Sterling se sentó tranquilamente en su sillón antiguo de roble y cuero. Hoy era el día trascendental en que finalmente se retirarían los vendajes de lino que habían cubierto sus ojos durante muchos largos meses. El ambiente en la gran sala era tan profundamente silencioso que uno podía escuchar distintamente el suave suspiro del viento de primavera susurrando a través de los jardines exteriores y la respiración ansiosa de Higgins, el viejo mayordomo, quien esperaba cerca de la ventana. Rosamund se acercó a él, su aliento cargado con el familiar y delicado aroma a jazmín puro, que instantáneamente trabajó calmar la sutil tensión en la postura de Julian. Sus manos suaves y delgadas se elevaron hasta la nuca de él, rozando suavemente el nudo de los vendajes de lino. Julian, susurró Rosamund suavemente, con una voz que resonaba tan clara como una campana de plata. Mantén los ojos cerrados, por favor, hasta que haya retirado completamente la venda. La luz de la mañana es sumamente brillante hoy, y necesitarás algo de tiempo para adaptarte al resplandor. Julian asintió levemente, su cuerpo musculoso relajándose por completo bajo su cuidado tierno y tranquilizador. Con meticulosa suavidad, Rosamund desenrolló cada capa de la venda de su frente y sus ojos.
Cuando la última tira de lino cayó, Julian abrió los ojos lentamente. Al principio, el mundo ante él era todavía una niebla borrosa de luz y sombra, pero bajo el efecto gradual del antídoto que actuaba lentamente, comenzó a reconocer los rayos cálidos y suaves del sol de primavera y el contorno suave y difuso de Rosamund de pie directamente frente a él. Su visión no se restauró por completo de inmediato. Requeriría meses de tratamiento cuidadoso y una recuperación lenta en los días venideros, pero incluso esta luz tenue y borrosa era un triunfo milagroso. Julian Sterling contempló con asombro la suave silueta borrosa de la tranquila y devota esposa que le había salvado la vida bajo el cálido sol de primavera. Rosamund Barry estaba allí, su suave cabello castaño cayendo sobre sus hombros, captando los rayos dorados del sol, y sus inteligentes ojos gris ceniza mirándolo con una mezcla de ansiedad y esperanza. Se levantó de su silla, su figura alta e imponente dando un paso adelante para pararse ante ella, y levantó suavemente sus manos pequeñas y delicadas para presionarlas contra sus mejillas. Sintiendo el calor real y reconfortante de su piel, y dirigió sus ojos, que lentamente encontraban el camino de regreso a la luz hacia ella. Gracias por llegar a mi vida y destilar sus piezas rotas en algo completo, Rosamund, dijo Julian suavemente, con su voz profunda y resonante rica en afecto profundo, sus ojos brillando con absoluta devoción. Estos ojos no pueden ver tu rostro con claridad todavía, pero de hoy en adelante solo desean mirar hacia ti. Eres y serás por siempre la única duquesa de mi corazón y de mi vida. Rosamund le dedicó una sonrisa radiante, mientras lágrimas de pura alegría se deslizaban en silencio por sus mejillas, solo para ser limpiadas suavemente por su mano ancha. La fría distancia y los dolorosos malentendidos que una vez se interpusieron entre ellos se disolvieron por completo, como la escarcha invernal derritiéndose bajo el calor del sol. Juntos, habían atravesado las sombras más profundas de la traición para dar la bienvenida al brillante amanecer de una nueva vida. Su ceremonia formal de boda se celebró con magnífico esplendor dentro de los jardines de rosas silvestres de la finca de Winterbourne, bendecida por los sinceros deseos del personal doméstico, los arrendatarios locales y los cortesanos reales que enviaron sus felicitaciones desde Londres. Rosamund lució un vestido de novia de satén de seda blanco puro, exquisitamente bordado, con delicados encajes que representaban la rosa Sterling. Su cabello estaba adornado con la tiara hereditaria de diamantes y esmeraldas, que Higgins, el viejo mayordomo, le había presentado respetuosamente en presencia de su abogado personal. Toda la servidumbre se reunió para hacer una profunda reverencia ante su orgullosa nueva duquesa, quien había utilizado su profundo conocimiento botánico y su resistencia inquebrantable para proteger la propiedad y preservar la vida de su duque. Mientras los músicos locales comenzaban a tocar un animado vals, Julian llevó a Rosamund al césped para el baile inaugural bajo el dorado sol de la tarde de Yorkshire. El brazo fuerte y protector del duque sostenía su cintura esbelta con firmeza, guiándola en perfecta armonía a través de los elegantes pasos, mientras los invitados observaban en silencio con admiración. Los maliciosos chismes de la temporada londinense fueron silenciados permanentemente, reemplazados por un profundo respeto hacia el alto estatus y los extraordinarios talentos de Rosamund Barry. Al lado de Julian, ella sintió un orgullo inmenso y una felicidad infinita. Bajo el manto estrellado de la cálida noche de Yorkshire, el castillo de Winterbourne se alzaba resuelto, grandioso y majestuoso sobre su colina de piedra gris, y la luz cálida de sus numerosas ventanas proyectaba largos dedos dorados sobre los oscuros jardines. Ya no era una fortaleza fría, solitaria, aislada y llena de sospechas, sino que se había transformado permanentemente en un hogar lleno de amor, la reconfortante calidez de las brasas encendidas y una curación completa para todas las dolorosas heridas de la vida. Dentro de la tranquila alcoba, dos almas que una vez estuvieron rotas,
traicionadas y marginadas por el mundo, habían encontrado ahora su verdadero refugio en el abrazo del otro. Mientras el viento susurraba suavemente a través de los pinos y las rosas silvestres del invernadero, permanecieron juntos en la ventana, preparados para capear cualquier tormenta que el futuro pudiera traer, y listos para sembrar las semillas de una primavera duradera y eterna para la noble casa de los Sterling.